¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Tormenta de ideas. Y el candidato Milei lo que dice es: prendo más el fuego para que el país explote. Lo que está haciendo es generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos. Ideas indefendibles. La gravedad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que se la pare, Argen- escúchame, que la si se Argentina- para toda la obra pública, venite acá, lo rompemos juntos, Milei, ¿eh? naturalicemos- Mírame. Ideas del pasado. Si usás la cabeza, te pones a pensar, los otros se meten para robar, pero este ¿qué va a robar? Si ya nació multimillonario, ¿para qué va a robar? ¿Qué va a robar? ¿Qué? Panama Papers, ¿Eh? los papeles de Panamá. Y bueno, qué sé yo, alguna cosa del padre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Caruso, Giniger, Radiche, Restivo, La Cava, Aimú, Randazzo, Roca, Marcos. Vuelven en ideas. Vuelven en ideas. Sí, lo voy a decir de frente. Que vuelvan las ideas. El Papa impulsa el comunismo. Que no tenga un generador, vaya comprándolo, ¿eh? El presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar. Que vuelvan. Yo voy a atender por uno a la gente que tiene hambre. Chicos, ustedes tienen hambre. Licuación dura y pura. Créditos a los jubilados. Perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir. Que vuelvan las ideas. El auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabes que te matas. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir, qué sé yo. Temón. ¿Y arranca o no arranca? Arranca. Creo que no habíamos llegado nunca hasta ese momento de la cortina. O sea, estamos en territorio inexplorado ya, en la cortina de apertura. Acá estamos comenzando que vuelvan las ideas, acomodándonos en este estudio, en el estudio principal de la 530 Somos Radio, para arrancar la tarde después de Carlitos Polimeni y compartir lindas historias, las cosas que nos pasan, que nos son comunes, hasta las 6 con el señor Néstor Restivo. Hola Néstor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo muy estás? Bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, todo muy hoy somos vos y yo, Néstor. Dueto, hoy es un dueto. Vos y yo. Podríamos ¿Qué ser pasó con la banda? Mirá, Radiche tenía que ocuparse de un asunto importante, y el señor Luis Pablo Giniger estaba con un poco de fiebre. ¿Qué? Lo sorprendió en la madrugada. Lo acechó en la noche. ¿Y el señor Hamilton? No, Hamilton
Hamilton lunes viernes tiene Hamilton. Menos mal que no está Luispa. No, el señor Waldman. Fabián Waldman está en la cobertura de todo lo que está pasando en las calles de Buenos Aires. Tenemos un miércoles nuevamente de agitación, de movilización, de protesta social. Así y tenemos nuestro cronista en la calle. No, vamos a estar bien. Está Carlos Heller, por supuesto, vamos a hablar del tema tasas. Y tenemos un gran equipo de producción detrás. Y un gran equipo técnico. Gran equipo técnico que encabeza el señor Charlie Escalante, que hoy cumple años. Muy pará, Charlie, querido. Es una buena noticia. Muy feliz cumpleaños, Charlie. ¿Te puedo preguntar cuántos cumplís? No me vengas con cuánto me da, porque... ¿En serio? ¿Tenemos la misma edad? Mirá vos, pensé que eras más pibe. No me daba 48, Charlie, ¿no? Pensé que era más pibe. ¿Es el 48? ¿Es el muerto que habla o algo así? ¿Le pegan el palo? No, creo que no. No lo sé. Pero no soy de... Yo tampoco, pero me suena un número... Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, querido. Que Charlie. tengas una muy buena jornada, llena de abrazos. Y muy feliz año nuevo, porque arranca su nuevo año, ¿no? Nuestro compañero. Bueno, muy bien. ¿Es el muerto que parla, no? Ahí. Ya te lo van a decir antes de googlear, ya te lo están diciendo en el chat, olvídate. Si hay audiencia quinielera en la Argentina, es la de la 503. El muerto que habla muy bien, Néstor. No juega a la quiniela, pero algunos... Muy bien. El muerto que parla, sí, claro. Bueno, 4:10 de la tarde. Pues es que estoy convencido, digo esto y ya nos metemos en que podríamos hacer una horita de charla, vos y yo y vos, sobre todos los temas que vos más conocés, y sería extraordinario. Pero tenemos un programa muy cargadito de todas maneras. Como vos digas. Pero lo podemos preparar para cualquier momento. Bueno, insisto que en un rato vamos a hablar con Carlos Heller porque el dólar, ¿no? Más allá de las tasas y la complejidad técnica que pueda llegar a tener ese tema, siempre estamos hablando del dólar. En la Argentina, no importa cuándo escuches esto, está muy recalentada la escena. El dólar oficial saltó 25 pesos, llegó 1.325 en el Nación, a pesar de el atractivo que ayer el gobierno dio en tasas para todos esos pesos que andan dando vuelta por ahí. Y que si los bonos o las letras no se terminan de renovar, cuando eso ocurre, el gobierno paga y dispone pesos, y todos esos pesos, si no hay algo muy atractivo, se van al dólar y presiona. Y ayer el gobierno metió tasas muy altas otra vez, con un costo para todo el esquema económico muy alto, es decir, un costo recesivo muy, muy importante, y aún así, el dólar saltó 25 pesos. Yo creo que es el dato, ayer les dije que el tema de las tasas era el dato de la semana, para mí el dato económico de la semana, si no el dato político también. Vamos a hablarlo con Carlos en un rato nomás, porque creo que esa escena o esa tensión llegó para quedarse, porque no veo, Carlos lo dirá, ¿no? Pero no veo cuál es el paso o el próximo puente que puede encontrar el ministro de Economía para calmar un poco la certeza que evidentemente tiene el sector financiero y los mercados de que el gobierno no tiene dólares para hacer frente a este tipo de cambio. Así que el gobierno no tiene posibilidad concreta en cuanto a los dólares que recauda para poder sostener este tipo de cambio muy bajo. Y acá hay un dato, ¿no? Para octubre falta un montón en esta escena. Un montón falta para octubre. Así que en un rato hablamos con Heller respecto de este tema. Invito a que repasemos algunas escenas de la vida política, sobre todo en La Libertad Avanza y en Fuerza Patria, en este ratito de arranque que vuelvan en la 530. Vamos a arrancar, si les parece, por La Libertad Avanza, y primero arrancaría por el PRO. Se viralizó un testimonio, una reflexión de María Eugenia Vidal, que yo creo que más allá de las contradicciones que se observan, es decir, más allá de lo visible, si no lo escucharon, presten mucha atención, las dos cosas que dice Vidal, yo creo que lo que muestra es lo perdido que está ese sector de la política que alguna vez supo ser hegemónico en la Argentina. Estamos hablando del PRO Macri, ¿no? De lo que representa la propia Vidal, y cómo esto se va a poner en juego o no, o quizás ya es parte de lo viejo y ahí anda algún sector de la política tratando de agarrarse a alguna soga, y esa soga que encuentra es contarle a la gente lo que no le contó durante todo este tiempo, que el ajuste no cayó sobre la casta,
que el ajuste fue esencialmente sobre la gente, que la casta tiene PAMI, si ustedes quieren, parafraseando a un grafista de A24 que encontró esta frase que me parece muy oportuna y que la empezamos a utilizar desde comienzos del gobierno de Milei. La casta tiene PAMI. Al final, la casta eran jubilados y jubiladas. Escuchen a María Eugenia Vidal respondiendo en un programa de televisión, respondiendo sobre el momento del gobierno de Milei y sobre quién recayó el ajuste. El ajuste no lo pagó la casta. El ajuste lo pagó la gente, lo bancó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario. Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabés si te va a alcanzar, ¿no? Todos, la mitad de los argentinos dicen que no llegan a fin de mes. Y claramente pagan más cara la luz, el gas, todas cosas que había que hacer, pero que cuestan mucho. Y el que tiene ahorros, usa los ahorros, el que no tiene ahorros, deja la prepaga o deja la escuela privada de los hijos, y el que no, resigna lo que no se puede resignar. Entonces, esa Argentina que hace un gran esfuerzo, ahora necesita ver cómo sigue, ¿no? No alcanza con bajar la inflación. Es muy importante haberlo hecho y es de gente de bien reconocerlo. Aunque yo tenga diferencias con el gobierno, no puedo dejar de reconocer que fue un gran logro que también quiero decir, no sé cuánto, la gente decidirá en cuánto, pero no podría haber sido posible sin el apoyo del PRO. Y lo digo porque estuve sentada en el Congreso, levantando la mano, defendiendo y consiguiendo los votos para cada una de las leyes del presidente. Bien, María Eugenia Vidal. Claro, Vidal quiere decir dos cosas que no se pueden decir sin estar concatenadas, ¿no? Que es parte de la disputa por cómo se cuenta la historia del gobierno de Milei, por lo menos lo que va. Vidal primero arranca diciendo, para diferenciarse, al final el ajuste recayó sobre los sectores más vulnerados de la sociedad. Jubilados y jubiladas, laburantes, familia de clase media, no lo dice así, pero está hablando de la familia de clase media que tuvieron que vender dólares, que no llegan a pagar las cuentas, que el mes se le acaba a mitad de mes o un poquito más allá. Vidal denuncia esto. Es una denuncia. Decirle esto al gobierno de Milei es denunciarlo en algún punto en todas las promesas que efectivamente había hecho. Respecto de los críticos de Milei, la posición, no. Tratemos de sacarnos eso de la cabeza para analizar un poco el momento de la política, sobre todo de los aliados o potenciales aliados siempre del gobierno de Milei. Vidal está diciendo algo que no dice, que no le viene diciendo, que no le viene repitiendo a su propio público o a su propio electorado. Sí lo dijo antes de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, ahí un poco se jugó la cosa, aparecían algunas voces, creo que los Penato también lo había dicho, pero en el enfrentamiento que tenían electoral. Ahora después Vidal dice, pero claro, el gobierno hay que reconocerle que bajó la inflación. Y eso es un logro muy importante. Dice otra cosa más importante, creo yo, ¿no? Que me parece que es algo que se va a empezar a escuchar a partir de ahora. Y si lo dice el PRO, mucho más. Creo que las encuestas de Subán Córdoba lo están diciendo también. No alcanza con bajar la inflación. Todo bien con bajar la inflación, pero no alcanza. Empiezan a aparecer otras demandas. Por dos motivos. Primero porque baja la inflación, pero la vida empeora, la calidad de vida empeora. Y segundo porque empiezan a aparecer nuevas demandas una vez que está eso, ¿no? Entonces el contraste inmediato y después el hecho de ir acostumbrándote, bueno, a que ya la inflación está ahí abajo y empiezan a aparecer otras preocupaciones, es un dato. Ahora, lo que Vidal no dice, cuando después dice y saca chapa, cuando dice que todo lo que el gobierno hizo hay que reconocerlo, después la gente dirá en qué proporción, pero nada lo podría haber hecho si el PRO, tiene razón, pero lo que no podría haber hecho si el PRO es el ajuste. Claro. Es lo que ella misma decía en el comienzo, porque la posibilidad concreta de la baja de la inflación tiene que ver con esa recesión. La recesión es la explicación de la baja de la inflación, no al revés. Sí, la recesión y esto mismo que ella decía, por eso también lo que señala como contradictorio, el ataque a los jubilados, el ataque a los docentes, el ataque a las familias, a los ingresos de la clase media, a los laburantes, dice, precarizados o regularizados, todo eso producto del ajuste. Entonces, ¿apoyaron eso? No es que lo hizo el gobierno en gran medida gracias al PRO, eso hizo el gobierno. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, sosteniéndole el veto, o los distintos vetos, sosteniéndole
algunos decretos o no dando mayoría para discutir el decreto 70, por ejemplo, que prácticamente es una reforma de la regla de juego de nuestro país, además de la ley bases, el apoyo a la ley bases. Bueno, todo eso, en definitiva, le dio herramientas al gobierno para ajustar más allá de lo que permitían las reglas de ese momento, para correr los límites del ajuste. Y eventualmente, cuando no tenía que ver con eso, tampoco le puso un freno en el Congreso, porque darle herramientas era darle herramientas a un gobierno que estaba buscando eso. Entonces, ahí hay un grado de hipocresía, porque Vidal es una dirigente muy inteligente, hay un grado de hipocresía muy, muy importante. Pero al mismo tiempo, diciendo eso, queriendo diferenciarse, le está ofreciendo a su electorado pistas de cuál es el chiste de este gobierno. El chiste de este gobierno es que no hay posibilidad de bajar la inflación sin ese ajuste, o que ese ajuste o la recesión, cuando se habla en el perro y la fiebre, o el paciente, el perro y la rabia, el paciente y la fiebre. Bajame la fiebre porque no lo soporto más. Claro, pero mataste al paciente. Sí, pero fiebre no tenés más. Sí, pero mataste al paciente. O la paz de los cementerios. Bueno, estamos camino efectivamente a eso. Y Vidal de alguna manera lo sugiere, no lo confiesa, pero trata de encontrar un laberinto medio complejo. Dicho ese paso, escuché a algunos economistas que hoy, devenidos consultores, que han hecho mucha guita como consultores, que fueron funcionarios de los gobiernos kirchneristas, decir que, bueno, sí, está bien, contala como quieras, pero la inflación se bajó. Y eso es un punto muy importante. Me llama la atención, como quienes fueron dirigentes políticos, devenidos consultores, hicieron mucha guita, y en parte son consultores muy importantes porque estuvieron en esos cargos, en el Ministerio de Economía, hoy se retiran cuando tienen que tener una mirada política del plan económico, se retiran. Dicen, no, yo soy consultor y te digo las variables. Después cada quien hace su análisis. Ah, mira vos. Me da una bronca a ver, total. Agrego a la bronca que te da y a mí también, que me parece que lo que se está perdiendo mucho del relato, yo lo traté de decir acá alguna vez y en los ámbitos que puedo, el nivel de inflación que tiene el gobierno de Milei no es mejor que el nivel de inflación que tuvo el ciclo kirchnerista. Hablamos del ciclo de los 3 gobiernos de Néstor y 2 de Cristina. Está en esos términos, inclusive los primeros tiempos de Néstor fueron mucho más baja la inflación que actual. Lo que baja la inflación Milei, que sí es verdad que la bajó, es respecto del gobierno de Alberto y del gobierno al que pertenecía Vidal, el de Macri, que duplicó la inflación, así como Alberto más que la duplicó, sobre todo al final. Pero el gobierno de Cristina, los dos, y el de Néstor, tenían un promedio de inflación igual o menor a este. Y era en un ciclo virtuoso, porque crecía la economía, crecía el empleo, crecían los ingresos, había más consumo, había boom de lo que quieras, de venta de producción de autos, de venta de producción de electrodomésticos, de lo que quieras. Por supuesto había otros problemas. Entonces, digo, ese pasado parece que se olvida rápido. Entonces estamos conformes ahora diciendo que Milei bajó la inflación, cuando lo único que hizo fue ponerla en el lugar que la dejó Cristina, pero con un cuadro recesivo y completamente mucho más desastroso. Es cierto, también es cierto que venía del 200 y pico interanual. Entonces, evidentemente hay un... Pero los niños peronistas recuperan esa memoria, que con Cristina, con el modelo kirchnerista, no había este nivel de inflación, pero en un cuadro expansivo de la economía. Es lo que denunciaba el Grupo A con Bullrich y Sturzenegger en la... Y estoy tomando lo que decía el Grupo A, ni siquiera lo que tomaba el INDEC, por lo polémico que fue. El Grupo A decía que había 25% de inflación anual en el peor momento de Cristina, que es lo que estamos ahora. Bueno, ahí aparecía María Eugenia Vidal con todos estos elementos para agregar. Otra pincelada de la jornada es Guillermo Francos, y seguimos en La Libertad Avanza. Guillermo Franco, jefe de gabinete, hablando de candidaturas, hablando de Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, y sobre todo algo que me interesa y que creo que hay que ver de cerca, por algunos otros episodios que hoy son bastante taquilleros, algo referido a Patricia Bullrich. Guillermo Franco, jefe de gabinete. Necesitamos tener un bloque de diputados de significación. Si adentro de eso se considera que el Gordo Dan, que es un médico, que es un profesional, con ideas que por muchos pueden ser discutidas, pero que este tipo tiene personalidad para llevarlas adelante, no lo sé, yo no lo puedo decir. Resolver ese tema es una decisión de conjunto, de manera que esperemos. ¿Vas a ser candidato? No. ¿En esta elección? En la de octubre. No. Pero la verdad que ser candidato a esta altura no es algo que me enamora. No me enamora. No. ¿Patricia Bullrich va a ser la candidata a senadora? Sí, yo creo que sí. Creo que por varios motivos. Primero, porque yo creo que ella es una dirigente que ha sumado mucho
mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida, y yo creo que Patricia, haciendo una buena elección a senadora, puede estar posicionada para luchar por la jefatura de gobierno de la ciudad, por ejemplo. O candidata a vicepresidenta con Milei. Bueno, eso puede ser, ojo, yo digo, me la imagino a Patricia más en una función más ejecutiva, ¿no? Pero también podría ser una buena candidata a vicepresidente, debe ser una fórmula muy potente. Bueno, allí Guillermo Franco, hoy estoy medio caliente con lo que le decía de los devenidos consultores económicos que fueron parte de otros gobiernos. Estoy medio atravesado por eso y porque la silla se me va bajando a poquito y no hay nada que me ponga mal humor. Que se te vaya bajando, ¿viste? Se te va bajando la silla a poquito. Ahora la cambiamos, no pasa nada. Guillermo Franco me parece un dirigente al que ahora se le quiere dar, claro, en contraste con lo que hace Milei, es el dirigente del equilibrio, es el dirigente del diálogo. Y a mí, francamente, me parece un dirigente muy mediocre, y sobre todo tan perverso como el propio gobierno. Y voy a explicar por qué en 2 elementos nada más. Primero, lo de hace algunas horas respecto del barniz a los residentes del Garrahan me parece tremendo. Me parece que el Garrahan le da un barniz a los residentes y entonces deberían ir bajando sus expectativas, y que habló con un médico de muchos años, mucha experiencia, que le dijo que en realidad pasar por el Garrahan era una cosa muy importante en la carrera. Toda esa construcción simbólica, discursiva, para justificar el ajuste, no lo pone a Franco en ningún otro lugar muy distinto, ni el de Milei, ni el de Karina Minel, ni el del Gordo Dan. Y ahora cuando habla del Gordo Dan, dice, bueno, por ahí las ideas no nos gustan tanto, pero es médico, es un profesional, y tiene mucha personalidad. Esta parece una barbaridad de médicos en la historia que han sido tremendos criminales, ¿no? Pero qué sé yo, hay un montón de personas que pueden tener una profesión que a vos que los puede poner algún pedestal social, y que puedan tener personalidad, pero sus ideas son una aberración. Son una verdad. No termino de entender por qué a Guillermo Franco se lo pone en un lugar de alguien más razonable. Porque comparado con el staff del gobierno mileísta, destaca, entre comillas, por su mesura, pero eso yo considero... ¿Pero qué mesura? Bueno, pero digo, compararlo, no sé, con cualquiera que se te ocurra, con la misma Bullrich. No, pero es peor, Néstor, porque en todo caso pone su mesura, suponete, al servicio de ideas que son tremendas. Por supuesto, es el más parecido a un político de raza, eso me parece, que todos los gobiernos han tenido, no me acuerdo Colombo respecto de la Rúa, sí. Y así, los tipos que le tratan de poner dentro de sus límites ideológicos o su perversión, lo que quiera ponerle, sí, un grado de articulación con el resto del espectro político, con los gobernadores, cierta gobernabilidad. Es el rol que cumple este hombre. Coincido con vos que es muy mediocre, pero comparado con el equipo de técnico ministerial que tiene Milei, bueno. Está bien, te lo acepto, eso. Ahora, no sé quién es más perverso, si el tipo que se muestra perverso o el que defiende esas ideas tratando de darle un matiz de otra cosa, un barniz de otra cosa, ¿no? Bueno, y habla de Patricia Bullrich, y acá me parece que hay algo interesante que está pasando en el gobierno, que es ¿qué hacemos con Patricia Bullrich? Porque hay sectores que la celan, con razón, si vos ves el historial de Patricia Bullrich, a quién se fue deglutiendo, ¿no? En qué momento fue saltando de cada barco, y hay otros sectores que no, que la entienden como una socia importante de acuerdo a lo que viene, y entonces está la disputa sobre la candidatura a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, o si eventualmente tiene que quedarse en el gobierno, y qué quiere Patricia Bullrich por otra parte. Y digo que coquetea con algunas otras agendas más taquilleras, porque hay quien dice que todo el asunto Tim Ballard, que recién hablaba Esteban Paulón con Carlitos Polimeni, con Pablo Hacker, y Marina Glesser, hay quien ve ahí algunas discusiones internas con el ministro de Justicia, Cuno Libarona, y que se empiezan a dar otras cosas. Y me da pie para decir otra cosa. La interna de La Libertad Avanza, más allá de que lo hayan invitado a Santiago Caputo a ser parte del armado de la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires, está igual o peor que antes. Ahí están por pasar cosas, no sé si antes de la elección, después de la elección. El resultado electoral también va a condicionar mucho eso, cuánto a la superficie salga, no muy distinto de lo que pasa en Fuerza Patria. El resultado electoral va a mostrar todo lo que hay todavía por debajo o no.
Y hablando de Fuerza Patria, y cerramos con esto porque ya es 1:30 y porque se viene Heller, habló Mariano Recalde, que entiendo será el candidato a senador, el primer candidato a senador nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando en octubre para renovar la senaduría. Y claro, hoy la pregunta al peronismo o a Fuerza Patria, si vos crees, hoy la pregunta es por el tema Grabois, lo que ayer conversamos largo y tendido en el arranque del programa y que prendió mucho, por otra parte, en la audiencia de Que Vuelvan. Es decir, lo que dice y después cómo lo dice, en qué momento, dónde, con qué intención final, bueno, toda esta cuestión. Y habló Mariano Recalde, le preguntaron sobre este tema y escuchen lo que dijo. Y tenemos que discutir después, profundizar con más detalle qué planteamos para el Estado. Queremos un Estado presente pero más eficiente, esto de la nueva estatalidad de Carlos Cristina. ¿Qué queremos para la educación? Porque queremos educación pública, pero queremos que la gente elija la educación pública. ¿Qué estamos dispuestos a plantear? Son discusiones ya más finas, pero hoy me parece que hay un denominador común que es poner un freno a Milei. En eso no hay diferencia, tenemos que construir las listas lo más potente posible para sacar la mayor cantidad de diputados y senadores que en el Congreso defiendan a la gente y combatan la motosierra. ¿Y te gustan de candidatos Ofelia en la ciudad y Juan Grabois en la provincia? Me encantan. Después, en qué lugar cada uno son discusiones, pero por supuesto, son parte de nuestro frente político. Bien, allí Mariano Recalde señalando tres cosas por lo menos interesantes. Primero, la necesidad de un programa, lo sugiere de arranque, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué se trata el rol del Estado? ¿Qué estamos proponiendo en concreto? Y segundo, lo que viene ahora o estas elecciones se tratan de ponerle un freno a Milei. Yo creo que una cosa va con la otra, porque la potencialidad del freno a Milei viene atado a qué te ofrecen del otro lado. O sea, ¿a quién le da la sociedad, en todo caso, si considera que hay que poner un freno a Milei, a quién le da esa responsabilidad? ¿Por qué y para qué? Digamos, ¿no? Me parece que una cosa va con la otra. Ahora, después cuando le preguntan por Grabois y por Ofelia Fernández, hay una respuesta por estas horas dentro de Fuerza Patria, cuando se pregunta, hay como tres respuestas. El masismo salió muy duro, Fernando Galmarín salió muy duro contra Grabois. Hay otro sector que dice, bueno, hay que discutirlo, veremos qué es lo que pasa, son posiciones muy valiosas y ya llegará el momento de dar esa discusión, o quienes están definiendo todo esto lo tendrán que discutir. Ayer decía esto Fernanda Raberta. Mario Recalde dice, me encantan. Lo primero que dice, me encantan. Y después da, ¿no?, toda la explicación un poco más, si vos querés, más de cassette, un poco de cómo se va a resolver todo esto. Pero lo primero que dice, y lo repite, dice, me encantan. Lo cual me vuelve a una pregunta que ayer quedó un poquito flotando, que es la mirada de Cristina respecto de lo que plantea Juan Grabois. Y yo creo que ese es un elemento muy importante, lo sepamos o no, lo conozcamos o no, tengamos mayores indicios o no. ¿Qué piensa Cristina sobre lo que plantea tan de raíz Juan Grabois? Grabois se lo contó a Cristina cuando se reunieron hace poco, se lo contó, y ¿cómo habrá sido ese diálogo? No, me parece una barbaridad. Bueno, lo voy a decir igual. O, mira, me parece que está muy bien, andá y jugá esa carta. Porque evidentemente se siguen discutiendo todas estas cosas hacia adentro del espacio, quizá con razones, después hay que ver si eso debería ser puerta adentro, puerta afuera, más o menos, con mayor participación del resto de los espacios de Fuerza Patria, que no son solamente el Renovador, la Cámpora y Movimiento de Derecho al Futuro. Bueno, se verá, pero para mí en esa respuesta Recalde hay un indicio, hay un elemento para tratar de suponer qué está pensando Cristina respecto de planteos muy de fondo, como los que hacen Ofelia Fernández y los que llevan adelante Juan Grabois. La pregunta sigue en pie. ¿El planteo es conceptual? ¿Es para moverle el piso un poco a un armado que se viene repitiendo casi de la misma manera de hace muchos años? Porque saquemos a Alberto Fernández, saca a Scioli y más o menos es lo mismo. ¿Es conceptual o el planteo solamente por las candidaturas? Bueno, es una pregunta que supongo nos la vamos a contestar en lo que viene. Lo interesante ahora, para no tener pretensiones de verdad, es ir afilando un poco la mirada e ir afilando las preguntas. 4:33, arrancamos Que Vuelvan. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo.
Que vuelvan las ideas. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. Cuatro de la tarde, 35 minutitos, ya se viene Carlos Heller en un rato de que hablamos de internacionales, Néstor. Hay un contexto que se viene dando desde hace varias semanas, que es la guerra, así llamada guerra comercial, ¿no? Este anuncio que todos los días Donald Trump lanza para castigar a algún país. Ahora se las agarró con la India, que es un aliado de alguna manera de Occidente, pero India además es un gran socio estratégico de Rusia de toda la vida. Entonces, un poco argumentando que India está apoyando a Rusia en su balanza comercial, ahora también anunció subirle sus aranceles a ese país asiático. Y el otro país al que está castigando también por razones ideológicas es a Colombia. Me encantó la respuesta que le dio Petro al presidente Donald Trump, en un ratito la vamos a leer. Muy bien. 4:36, le decía, 18 grados la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Después ampliamos el pronóstico, pero se adelantó un poco la lluvia, ¿eh? Atención, no para hoy, pero se adelantó de lo que venía pronosticado, y hay lindos partidos de Copa Argentina que se nos vienen. En este momento están empatando Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Central Córdoba de Rosario, 1-1, y tienen un denominador común, que en ambos equipos jugó el Trinche Karlovich, gran mito, gran leyenda de nuestro fútbol. Si quieren después ampliamos un poquito, que también jugó en Rosario Central. Por otra parte, esto es Copa Argentina, y después repasamos algo más de la agenda deportiva. 4:36. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Bien, bueno, arremangate. Arremangate porque vas a tener que explicarnos, que traducirnos al español algunas de las cosas que están pasando. Intuimos que es la noticia económica de estas horas. El dólar otra vez, estamos hablando del dólar oficial, otra vez picó para arriba, 25 pesos en el Banco Nación, llegó a 1.325. Después de esa suba de tasas que venís explicando, pero me parece que vale la pena volver a darle un contexto, pero lo que entendemos es que el gobierno hace denodados esfuerzos para tratar de mantener un tipo de cambio y cada vez nos cuesta más. ¿Digo bien? Sí, cada vez nos cuesta más. Sí, subrayé el nos. El nos, no, porque alguien lo va a tener que pagar, ¿no? Claro. Para aquello que no me canso de decir, que con lo financiero no se genera riqueza. Uh-huh. A ver, primero los datos, vamos a ver. Vamos a tomar el dólar mayorista, que es un poquito distinto del Banco Nación, pero más o menos lo mismo. Sí. Pero el mayorista, en definitiva, es el que se utiliza en todo el comercio exterior, es el dólar con el que se exporta y se importa. Cerró en 1.315. Sí. ¿Qué puedo decirte? A ver, el 30 de junio... es decir, hace 30 días exactamente, uh-huh, estaba en 1.194. Sí.
¿Qué quiere decir eso? Que hubo una devaluación del 10,1% en 30 días. Esto lo tenés que poner en el contexto de lo que el gobierno, a través del Tesoro, a través del Banco Central, vienen haciendo, y que tiene que ver con la suba de tasas para desactivar esta búsqueda de dólares y la consecuente variación del tipo de cambio. Y esto, bueno, ayer efectivamente se convalidaron tasas efectivas del 65% anual a 30 días. También, ten en cuenta que esto sucede en un país donde el gobierno dice que la inflación será del 20% anual. Entonces, si vos estás teniendo tasas que prácticamente triplican la expectativa de inflación, tenés que hacerte una idea de lo que eso después tiene que ver con la economía real. Pero te agregaría un dato más, ya que me desafiaste. Dale. El gobierno, entre las herramientas que utiliza, es el tema de manejar el tema del dólar futuro. Tras la eliminación del que ellos llaman cepo, las restricciones para comprar dólares a personas humanas, a principio de mayo de este año, para frenar esas expectativas devaluatorias, hacían operaciones de dólar futuro a diciembre a 1.260. Y a mitad de año, hoy, como dije, la divisa al contado está arriba de ese valor. Hoy están vendiendo futuros a diciembre a 1.475. Todo eso, vuelvo a decir, en algún momento hay que pagarlo. Sí, claro. Está claro lo que estoy diciendo, creo que los números por sí solos explican todo. Es decir, el gobierno... Solo para repasar, Carlos, dólar futuro es, yo te prometo que vos vas a conseguir a diciembre un dólar de 1.475, y si no está ese valor, yo te pongo la diferencia. Exacto. Está bien. O al revés. Claro. Bueno, eso el central salió a ofrecerlo, como dije, a principio de mayo, a 1.260. Es decir, estamos en fin de julio, mayo, junio, julio. Sí. En 90 días, el dólar futuro que se vendía a 1.260 diciembre es el tipo de cambio de hoy. Hoy está más arriba, digo, pero sí, está más arriba. Para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y bueno, de acá a fin de año falta agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses. Entonces no sé cómo hacen para que le cierre, al que habría que agregarle en el medio elecciones. Claro. Hay que agregarle en el medio elecciones, ¿no? A ver, más allá de cada elemento técnico que en lo personal siempre nos gusta entender, entonces por ahí pregunto. Técnico no dije nada. No, por eso, más allá de lo técnico siempre nos gusta. Lo que queda claro en términos de político-económicos, lo que queda claro es que el gobierno está tensionando mucho para sostener ese tipo de cambio, y que eso, que hay una porción del mercado, de los sectores financieros, denominémoslo como querramos, que no le están creyendo al gobierno, que tiene los dólares suficientes para bancar eso, para bancar esta situación. Sí, y claro, esencialmente, a ver, el gobierno tiene su caballito de batalla principal, y que incluso lo que dicen las consultoras y demás, está ubicado en el tema de que se ha contenido la inflación. El presidente sigue diciendo que el año que viene va a ser 0. Y vuelvo a repetir, dicen que el plan es que este año la inflación sea del 20%.
Y ese es el gran caballito de batalla, hemos derrotado a la inflación. Ya lo hemos explicado infinidad de veces, que si derrotás la inflación matando a la economía, es como si curás a alguien matándolo. Es decir, le sacás la fiebre porque lo liquidás, no tiene más fiebre. Yo tengo esa frase que repito, de esas frases que repito muchas veces, cuando digo, la inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona, es un síntoma, no es la enfermedad. Entonces, cuando se ataca al síntoma y corres el riesgo de matar al enfermo, estamos en un problema. Claro. Entonces, si para frenar la suba de precios, vos terminás teniendo todo este desajuste y este desbarajuste que en algún momento se habrá que pagar, de un endeudamiento que crece. Y quiero decir otra cosa. El gobierno ayer licitó estas letras con las que absorbió casi un 75% más o menos de lo que le vencía, ¿sí? Sí. Con estas LECAPs. LECAPs es un apócope de letras de capitalización. ¿Qué son las letras de capitalización? Esas letras que pareciera que no devengan interés porque lo único que hacen es que aumentan el capital. Y que no pasan por el cuadro de resultados. Lo que nos venís contando, que es una manera de maquillar lo de las cuentas fiscales. Disimular, claro, el resultado fiscal. Es decir, no tenés déficit fiscal, pero lo cubrís con mayor endeudamiento. Pero no lo pones en la cuenta. No, lo pones en la cuenta de la deuda, porque la cuenta de la deuda sigue creciendo. ¿Y en qué cuenta no lo pones? Quiero entender bien. En la de el resultado fiscal, porque no lo pasás por la cuenta de intereses. Bien. Ahora, pero eso lo tenés que garpar. Algún día lo tenés que pagar. Claro. Por ejemplo, para tener una idea de lo que estoy diciendo. Ayer vencieron 11 millones de pesos de estas CAPs. ¿Sabés cuánto vencen en agosto? ¿Cuántas? 30. Bueno, es un numerito, ¿no? En agosto vencen 30. Sí. En 2 fechas, creo que el 15 y el 30 de agosto, no sé si son exactamente por mitades, igual no importa, vencen 30 millones de pesos que otra vez el gobierno tendrá que salir a tratar de refinanciar, porque si no sale a refinanciar, quedan flotando con todo el riesgo de que esos tenedores de esos pesos se vuelquen a querer comprar dólares y disparen más el precio del dólar. Sí. Bien, que vuelvo a decir, yo lo dije ahora y es un dato casi que pasó desapercibido, pero te estoy diciendo que este mes, falta mañana, pero los 30 días del 1 al 30, el tipo de cambio se ajustó un 10,1%. Es decir, que hubo una devaluación del 10%. No es que está quieto. Hubo una devaluación del 10% cuando se habla de una inflación del 2 o de menos del 2. Claro. Está bien, está clara la escena. Néstor se suma. Sí, no, ¿qué tal, Carlos? Porque vos hablabas recién de... Trato de que sea lo menos técnico posible. No, se entiende bien. Y te traigo más todavía a lo concreto. No sé, algunos días o semanas nos enteramos que una marca muy famosa de termos, Lumilagro, dejó de producir para importar. Y ayer en varias notas periodísticas se sumaban a ese camino, digamos, que abrió Luminagro, no sé si abrió Luminagro, hay varias, qué sé yo, la autopartista SKF, Volkswagen, que estaba haciendo una pick-up en Córdoba, la empresa que fabrica las toallitas femeninas Siempre Libre, Carefree, se llama Kenvue, es otro caso, todas están cerrando sus plantas, mudándose a Brasil o importando de China. Entonces, para hablar un poco más de eso, que matan al paciente, que es la economía real, y el tema del cambio, ¿no?
Hoy Claro, otra, la multinacional y eso- suiza Clariant, que es del Parque Zárate, el Parque Industrial de Zárate también están cerrando varias empresas. Sí, y la que Pablo mostraba anoche de la textil marplatense. Mauro Sergio. Claro, también. Mauro Sergio. Textilana. Mauro Sergio es la marca del Textilana. producto, la empresa se llama distinto, Textilana. pero no importa. Es que es medio complejo, porque vos decís, la empresa está achicando. ¿La empresa qué hace? Deja de producir, importa. Trata de salvarse. Ahora, como deja de producir e importa, tiene dos problemas: que le compran menos y que produce mucho menos que lo que le compran, porque una parte de lo que vende ahora es importado. Entonces tiene que ajustar sus costos, entonces despide gente, que deja de consumir. Porque además de la crueldad del que se queda sin trabajo, el hecho económico es que ese que se queda sin trabajo automáticamente deja de consumir, Claro, porque todo- no tiene ingresos. Todo ese grupo familiar deja de consumir en realidad. Claro, y eso que deja de consumir sigue engordando esta rueda Sí. de la que estamos hablando. Entonces, no hay manera, y vamos a volver a decirlo, con todo cuidado y sin crear ninguna cuestión de alarma así para asustar a nadie, pero de que esta política termine bien. Ujú. Porque no hay cómo, porque puede ser que su alianza estratégica con Estados Unidos y su relación particular con el presidente de Estados Unidos siga haciendo que el Fondo Monetario le libere dólares. Quiero decir que esos dólares que, por ejemplo, si el fondo te da 2.000 palos, vos tenés un montón de dólares por mes más de intereses. Porque es cierto que nunca hasta ahora le pagamos $1 de capital, pero los intereses, por ejemplo, nos dicen que nos van a dar esta semana o la que viene, esta semana ya parece que no, pero bueno, ponele que es esta semana o la que viene, que para el caso es lo mismo. Esos 2.000 millones de dólares, esta semana también le vamos a tener que pagar al fondo, o la semana que viene, Sí. 800 millones de intereses. Es decir que de los 2.000 que nos van a dar, casi la mitad ya se la vamos a devolver al contado pagándole intereses por la deuda que tenemos. Pero a ver, Carlos, si lo pienso mal, además de eso, más allá de que puedan aparecer otros puentes de dólares para seguir sosteniendo el tema, eventualmente, salvo que cambie algo de la dinámica, y te pregunto si algo puede cambiar de esa dinámica, lo que va a alimentar es también todos los sectores que le van pidiendo y demandando dólares al gobierno, si se lo van a llevar otra vez los que están sosteniendo esta rueda. No, pero esto, lo que yo te dije, además tiene un tema ahí sí fiscal, porque eso sí va al resultado Sí. fiscal. Y si va al resultado fiscal... Es más como el ajuste. gobierno- claro, como el gobierno dice que tiene que mantener el superávit o el equilibrio fiscal financiero, Sí. es decir, puede pagar intereses, si sube la cuenta de intereses, tiene que aumentar el superávit primario. Con lo cual agrava todo el problema del... O lo cual agrava todo el otro problema que hablamos antes. De la paz del frazada cortísima, cementerio. La frazada cortísima. Y la paz del cementerio, digamos, ¿no? Y la paz del cementerio. Yo creo que la imagen del paciente muerto y el médico Y que deja de tener fiebre. que el médico sale y dice listo, ha sido un éxito, ya no hay más fiebre. No hay más fiebre. Yo creo que eso Bueno. es muy importante. Entonces, sí, mientras tanto, hoy otra vez la policía reprime a los jubilados. Así es. Y seguimos todos, sigue en la misma situación, ¿no? Que no se puede dejar de considerar, que es la otra cuestión, porque el gobierno puede bajar las retenciones, pero no puede atender ni a los jubilados, ni a las personas con discapacidad, ni nada que se le parezca, porque eso haría explotar al país. Quiero recordar que lo que se aprobó en el Parlamento es nada más que restituirle lo que se le quitó
sin reconstituirle la pérdida de todo el tiempo durante el que se lo quitaron. Claro. Para adelante, ¿no? Porque lo que le sacaron desde febrero, el 7 y pico ese %, el bono de 70.000 que quedó congelado en 70.000 hasta ahora, el proyecto nuestro no plantea el retroactivo para devolverle todo lo que la inflación le comió a los jubilados, sino que es recomponerle la situación para adelante de lo que tenían antes de que hagan esto. Claro, de lo que le manotearon. Así es. Carlos, digo, porque por ahí no se entiende bien y en el fárrago de las palabras la gente se puede confundir, ¿no? A ver, yo para cerrar eso tengo una pregunta que nos hace un oyente que te quiero trasladar. Quiero avisar que enseguida vamos con Fabián Waldman, que está ahí en zona Congreso, porque hay represión, hay personas otra vez detenidas, bueno, todo un despliegue de represivo muy importante. Por eso lo dije, porque tengo la televisión prendida en silencio y estoy mirando la pantalla y estoy viendo justamente lo que está pasando. Ahí vamos con Fabián Waldman, pero déjame dos elementos. Primero, va a ser muy importante, si esto que explicás con tanto detalle, qué lectura hace de la situación la sociedad, y lo veremos en las elecciones, pero Subán Córdoba saca una encuesta hace algunos días, y hay un dato muy interesante, más allá de la imagen positiva y la imagen negativa, que uno puede decir, bueno, cada consultor tiene su técnica, su método, algunos puntitos más arriba, otros más abajo. Hay algo que es por goleada, y es, creo que casi el 80% de los encuestados dicen, no alcanza con haber bajado la inflación, ya no alcanza. Es decir, ya no alcanza. Que hay un reflejo de empezar a mirar otras cosas, que es empezar a mirar el cementerio, digamos, ¿no? O el resto del estado de salud del paciente. Sí, te lo diría de otra manera. A ver. Yo no sé si ese reflejo va a alcanzar para modificar el resultado electoral, para impedir que esto se profundice. Pero que el reflejo existe. Está bien. Ahora, para decirlo con toda claridad, si la ciudadanía toma conciencia y efectivamente impide que el Poder Ejecutivo tenga asegurado el tercio para poder vetar las leyes que el Parlamento apruebe, este programa se seguirá profundizando. Bien. Una reflexión te pido, porque nos lo pide un oyente y me parece interesante. No lo había pensado, pero ya que estamos te pregunto. El anuncio del gobernador de la provincia de Córdoba respecto de las jubilaciones que dependen de la provincia, un aumento muy importante, casi que las duplica, las lleva hasta 700.000 pesos. 84% de aumento, creo. Así es. Y en función de que el gobierno nacional le termina liberando por orden judicial algunos de los fondos que les debían. ¿Qué mirada tenés de eso? Bueno, que Yarlora hace política, creo, habría que ver cuántos son los jubilados provinciales. 53.000. Por eso, comparado con lo nacional, digo, para entender cuál es el impacto. Yo digo que es una vas a tener una doble realidad, vas a tener jubilados de la nacional muy, ¿no? Muy dispar. Los 53.000 provinciales deben ser muchísimo menos que los jubilados nacionales que viven en Córdoba. Claro. Desde luego. Y el gobernador, seguramente con esos fondos que recibe, hace justicia con los jubilados provinciales y se anota un poroto pensando en octubre. Porque por ahí no cree que los reflejos sean tan débiles. Claro. Digo. Sí, está muy bien. Muestra una mayor cintura política, si querés decirlo de alguna manera. Y hay que ver después qué hacen los diputados cordobeses, y después hay que ver cómo se arma después veremos, claro, cuando electoral. Venga el veto, los diputados cordobeses de Yarlora, porque hay diputados cordobeses de Unión por la Patria que yo te aseguro que van a votar bien. Los con tierra, me refiero a los diputados con tierra cordobeses. A los diputados con gobernador. Sí, exacto. Claro, porque incluso yo diría ahora que Natalia de la Sota, que está en el bloque ese, va a votar sosteniendo la postura que tuvo. Digo, que lo digo ahora, mirá cómo me arriesgo. Sí, está muy bien. Bueno, Carlos, vamos a ver qué pasa con los otros. Yo te digo, los diputados de Unión por la Patria y Natalia de la Sota, estoy seguro que van a votar de la misma manera y van a votar sosteniendo
ratificando el proyecto, la ley que hemos sancionado en el Parlamento. Gracias por esta respuesta al hueso y me parece muy valioso lo de la explicación de las tasas, el dólar y demás. Creo que digamos que fue uno por experiencia, sí. Déjame pasar un aviso, Dale. Porque viste que yo en general no son los temas que más me gustan, pero hoy se venía de cajón, dije Caruso me va a preguntar esto, ya sabes, y entonces que sí. Me anoté los numeritos para ser bien preciso, y los dije porque no, pero además creo que tienen un impacto, porque creo que se les empezó a notar que se les está yendo la mano. Ayer pagaron 65% de tasa a 30 días y hoy tuvieron esa disparada del tipo de cambio, entonces pareciera que se les está complicando. Vamos a ver cómo siguen los próximos días. Abrazo grande, Carlos, gracias. Chau. Carlos Heller, 5 de la tarde. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda. Impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo de cine y peronismo en el Pulqui Bar. Desde el 1 de agosto, todos los viernes a las 19. 4 encuentros semanales. A cargo de Luis Frank,
con invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Naturalizamos que, por ejemplo, en Argentina hay barrios populares sin acceso a agua potable y barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Naturalizamos que las 22 personas más ricas del mundo, hombres, concentran más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Hay un profundo nivel de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla. Que vuelvan las ideas. No podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor... En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530. 5 de la tarde, 7 minutos, y nos vamos con nuestro compañero Fabián Waldman a las inmediaciones del Congreso Nacional porque hay un operativo muy desmedido, con represión, con personas detenidas, con agresiones también a la prensa, en el marco de la movilización de jubilados y jubiladas como cada miércoles. Hola Fabián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Efectivamente, en este caso, y como viene sucediendo hace un par de miércoles, se trata de la policía de la ciudad. Ahora están cortando absolutamente, te cuento que la avenida de Mayo, desde la 9 de julio, no se puede transitar con vehículos. Está cortada de acera a acera Rivadavia, entre Rodríguez Peña y Montevideo. Recién la policía empezó a avanzar y empezó a disparar directamente delante nuestro, estaba con otros colegas, al piso, una especie de perdigón con pimienta. La verdad que no lo había visto nunca este accionar. De hecho, creo que a Nicolás Murnafore le tiraron algún tiro en el pie. Colega de C5N. De 5N, sí. Yo por suerte, bueno, lo único que hice fue aspirar un poquito de los gases, pero hay ya, según lo que me comentaban, 3 detenidos.
la policía porteña, reitera, no deja caminar tampoco por la vereda, está haciendo retroceder. ¿Esto dónde? ¿Esto es Rivadavia, entre, digamos, Callao hacia 9 de julio? Esto es Rivadavia, entre Rodríguez Peña y Montevideo. Sí, ahora. está bien. Los únicos que estamos sobre el asfalto, sobre la calzada, somos los medios de comunicación. Los manifestantes están sobre la plaza del Congreso. Hay alguno que tiene algún cartel que está sobre la avenida, pero no hay una cantidad realmente apreciable de personas que hayan sido convocadas hoy. Lo único que estamos hablando es de justamente llevar adelante un sinsentido, una represión que no se le encuentra ninguna... A ver, le vamos a preguntar a Nico, que no está al aire. ¿Qué tal, Nico? Estamos en vivo para la 530. Bueno, yo vi ahí cuando te estaba disparando. Sí, pero porque antes le tiró a un chico directamente al cuerpo a 5 centímetros. Después, como nosotros mostramos en vivo, nos empezó a tirar a nosotros al lado. Después dicen que actúan con el protocolo, que tiran como tiene que ser, te tiran a 5 centímetros al cuerpo directamente, a propósito, te apuntan, una locura. No te estaban disparando al piso. No, pero aparte te tiran al lado, es una locura lo que están haciendo. Porque después, no sé si están buscando que muera alguien o qué, pero es una locura. No se puede laburar así, estamos mostrando y vienen y te apuntan directamente y te tiran. Gracias, Nico. Bueno, Nico tiene una máscara. Yo no tengo máscara, pero tiene puesta una máscara. Estamos hablando con Nico Munafó de C5. Nicolás Munafó de C5N, efectivamente, que sufrió en el disparar a los pies. Pero bueno, esto de la persona que sufrió directamente, se rajaron un disparo a 50 centímetros del cuerpo. Pero vuelvo a destacar esto, Pablo. Nuevamente es la policía de la ciudad, de este lado. La gendarmería... la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura, todo lo que tiene que ver con las fuerzas de la Policía Federal, está del otro lado del vallado. Sí. Está completamente cortada la avenida Rivadavia, entre los periodistas que estamos, la gente que se ocupa de alguna manera de salvaguardar, están la Defensoría del Pueblo, la Comisión Provincial por los Derechos Humanos, está también... el sector de el CEPA, los que se dedican justamente a, de alguna manera, brindar atención médica a aquellos que la sufren. Somos más, no te diría, pero casi le pegan el palo. Estamos tan cerca como la cantidad de manifestantes que hay. Pero a ver, déjame hacerte esta pregunta, Fabián, porque pasamos por ahí antes de venir al programa y había, como vos decís, muy poca convocatoria, lo cual ya es otro dato, digamos, ¿no? Para otra conversación. ¿Cuál es el objetivo? No termino de entender el objetivo. ¿Qué es lo que quiere hacer el operativo? ¿Cuál es el sentido del operativo? Si en este momento, como vos contás, está contada de punta a punta, de vereda a vereda, la avenida Rivadavia por tantas cuadras y desde la 9 de julio no se puede circular hacia Congreso por Avenida de Mayo. No termino de entender el sentido del operativo. ¿Vos podés encontrarle alguna lógica? Y yo creo que esto está enmarcado dentro de una campaña electoral en donde está claro que Jorge Macri tiene que seguir posicionándose en un lugar y no puede dejar... Bueno, lo vivimos hace unos días cuando le quitó el subsidio a la gente del Tren Blanco. Está ¿no? bien, pero yo entiendo eso, pero igual no es solo la de la ciudad, está claro que es lo que vos contás, que está por fuera del vallado. Pero no termino de entender cómo, o sea, quien observa esto que está ocurriendo, no entiendo qué cosa positiva se le puede atribuir al gobierno en una escena que está totalmente descontrolada, que no tiene ningún sentido. Por supuesto está lo simbólico, el amedrentamiento, desde ya, lo venimos diciendo siempre. No termino de entender lo que está pasando en los últimos miércoles, entre que nadie va a bancar a los jubilados, o contundentemente, digamos, salvo algunas expresiones muy minoritarias, y el despliegue que hace la policía no tiene ni pie ni cabeza. No termino de entender, Fabi. No hay forma de comprenderlo. Me causa risueño. Una chica está con un burbujero acá, tirándole con un burbujero, tirándole burbuja de jabón como respuesta a la policía. A la policía, sí. Muy bien. Por lo menos de alguna manera el ingenio popular. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Lucía, estamos en vivo para la 530. ¿Por qué se te ocurrió traer el burbujero? Ay, porque contra ellos que nos tiran ganos, cagan a palos y todo, bueno, un poquito de
de cariño. Un poquito de cariño, no hace falta. Sí, total. Sí, totalmente. Gracias. No. Bueno, muy un poquito de cariño. Muy bueno. Un poquito de cariño les hace falta. Muy bien. La verdad es que, bueno, esperemos que esto no siga incrementándose, la policía sigue avanzando. No sé cuál es el objetivo, si aplastarnos contra el vallado del Congreso. Podría ser una posibilidad, digamos. Claro, porque ustedes como contaste, entre la prensa, las personas que están en la asistencia, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, más jubilados y jubiladas y algunos sectores que acompañan, están entre la policía que corta, la policía de la ciudad que corta entre Rivadavia, entre Rodríguez Peña y Montevideo, y el vallado que está en el Congreso. Exactamente. Esa es la situación que estamos viviendo. Me voy a ver si consigo los nombres de los detenidos, que eso sí me parece una información importante para proveer a la audiencia de la 530. Y si te parece, volvemos, aunque esté un ratito más tarde, para ver cómo sigue todo esto. Sí, algún testimonio, como siempre, muy, muy valioso. Gracias, Fabián, por la cobertura. Hasta luego. Chao. Bueno, esto es lo que está pasando en el Congreso Nacional. Párrafo aparte, todos los miércoles es la misma situación. No hay un reflejo organizacional para que no estén ahí jubilados más las 2, 3 o 4 personas que de distintos sectores acompañan frente a esta cosa desproporcionada. No termino de entender nada de la escena. El único elemento concreto que llevo a comprender es la necesidad de jubilados y jubiladas y el gobierno que quiere ostentar represión para tratar de meter miedo en la sociedad y de esa manera evitar que haya o generar miedo en la movilización. Lo demás no lo entiendo para nada, esta normalización de los miércoles, de cagar a palos a los jubilados, a las pocas personas que van a bancar los trapos que no son jubilados, jubiladas, a la prensa. No termino de entenderlo. 5:15 de la tarde. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor, avanzamos con lo internacional. Bueno, decíamos del contexto de esta guerra comercial que viene ejecutando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, hace ya varios meses, contra China, contra Brasil. Ayer se la agarró contra la India. Llamó un poco la atención porque la India es un país que está con los BRICS, pero que funciona para Occidente como una suerte de equilibrista, en el sentido que es un país que tiene su rivalidad con China, que no está enemistado, digamos, con Gran Bretaña, con Europa, con Estados Unidos. Pero sin embargo, Trump acusa al gobierno indio de, por un lado, tener un superávit comercial importante respecto de Estados Unidos, pero además lo acusa de ser socio de Rusia, que es un tema histórico en la India. La India siempre fue un país aliado, por ejemplo, a la Unión Soviética, ahora lo es a la Federación Rusa, y como castigo particular por la rivalidad que sí hay con Rusia de parte de Estados Unidos, Trump le anuncia en una carta dirigida al primer ministro Modi que va a aumentar sus aranceles. Esto lo viene haciendo, ya lo venimos diciendo, con varios países, con Brasil, porque según Trump le hace un juicio de persecución política, según Trump, a Bolsonaro, a los japoneses también porque tienen superávit comercial, y así con cada uno de los países. Acaba de firmar, en el marco de estas presiones que hace Trump, en forma unilateral, sin ningún respeto al marco normativo internacional, que podría ser el que marca la Organización Mundial del Comercio, acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea, muy criticado, una vez más, porque la Unión Europea se somete completamente a los designios de Estados Unidos. ¿Qué es este acuerdo comercial con Estados Unidos y Europa? Bueno, Estados Unidos no le va a cobrar aranceles o tarifas extras a Europa, pero a cambio le vende más armas y le vende gas, que es el negocio que le sacó a Rusia, Estados Unidos, ¿no? De manera que todos los acuerdos comerciales que está haciendo, lo que hace Trump es golpear la mesa, negociar e incorporarle algún componente político. En ese sentido, terminó también ayer en Suecia y luego en Escocia una negociación bilateral con las dos economías más grandes que hay en este momento, la de Estados Unidos, como venimos diciendo, y la República Popular China. El acuerdo es que por 90 días rige esta tregua que se dieron para no cargarse los aranceles, vence el 8 de agosto, esta especie de impasse o de tregua que hay entre ambos países, y el 8 de agosto todo indica que se va a extender un tiempo más, con lo cual va a calmar un poco las aguas. Ahora, lo que está pasando con esto es que en realidad lo que está haciendo Trump es pegándose un tiro en los pies, porque los países
a los cuales les cuesta más exportar a Estados Unidos porque Estados Unidos le cobra más aranceles, enseguida reacomodan su exportación hacia otros. Le está pasando a Brasil, le está pasando a China, le pasa a la misma Asia, le pasa a la Argentina también, más allá de Pero tiene esa posibilidad de reacomodar. Bueno, hay que buscarlo, tarda un poco, afecta a los planes empresarios, afecta a los planes comerciales de largo plazo, pero hay demanda de determinados productos que esos países pueden colocar en otros países. Y Estados Unidos se está quedando solo en esta pelea. Una de las que más me interesaba rescatar es la que está haciendo con Colombia. Colombia, sabemos, tiene un país refractario a Trump, un país gobernado por la izquierda por primera vez en su historia, el de Gustavo Petro, y también Trump acusando también a Colombia, metiendo ahí el tema de los migrantes, de los ilegales y demás, le acaba de anunciar que va a subir sus aranceles a las exportaciones de café. Ahora, por ejemplo, ahí hay un caso, café colombiano. El café colombiano hoy se vende mucho más a China o a otros países que lo que se vendía antes, y mucho menos de lo que se le vendía a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se está quedando sin importaciones, está mejorando su saldo comercial, pero a un costo muy alto, que después hay que ver si lo puede remontar. Y en esta pelea con Trump hacia Gustavo Petro, el presidente de Colombia le envió una carta que, bueno, siempre con la pluma tan brillante que tiene el líder colombiano, que quería leer algunos párrafos, le dice Petro a Trump: Trump, a mí no me gusta mucho viajar en los Estados Unidos, pero confieso que hay cosas meritorias, confieso que me gusta Walt Whitman y Paul Simon, Noam Chomsky, Miller. Confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre en la historia de los Estados Unidos, son memorables y les sigo. Los asesinaron por líderes obreros en la silla eléctrica, los fascistas que están dentro de Estados Unidos como dentro de mi país. No me gusta su petróleo, Trump, le dice Petro, va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizá algún día, junto a un trago de whisky que acepto a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy ni ningún colombiano lo es. Bueno, en ese tono se le dirige Petro a Trump. Contundente en términos políticos, pero un lenguaje casi irónico, digamos, ¿no? Sí, diciendo, bueno, recuerda el golpe de Estado contra Allende, en el cual estuvo involucrado, por supuesto, Estados Unidos, que él está dispuesto a sacrificarse también llegado el caso. Yo me muero en mi ley, le dice Petro, resistí la tortura y lo resisto a usted. Muy fuerte. No, tiene párrafos, es muy larga, se puede encontrar en internet. Y después dice sobre los latinoamericanos, Gustavo Petro: nuestros pueblos son algo temerosos, algo tímidos, son ingenuos y amables, amantes, pero sabrán ganar el canal de Panamá, que ustedes nos quitaron con violencia. 200 héroes de toda Latinoamericana yacen en Boca del Toro, actual Panamá, antes Colombia, que ustedes asesinaron, recordando cuando Estados Unidos incide la ruptura entre Colombia y Panamá para hacer ese canal, ¿no? Bueno, recuerda a Gaitán, y finalmente le dice: su bloqueo no me asusta, porque Trump amenaza, ¿no?, con bloquear a Colombia por el tema migratorio y por el tema arancelario. Su bloqueo no me asusta porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo, que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo. Bueno, esta es la situación que hay. Trump se pelea con todo el mundo, con aquellos con los que tiene más diferencia ideológico-política, como Trump se pelea mucho más y lo castiga con mayores aranceles. Esta es la respuesta que le da. Y cierro con algo que acaba de pasar en Colombia. En primera instancia fue condenado el expresidente Uribe, Álvaro Uribe, un presidente de la derecha dura de Colombia, represor si los hubo, y hubo una condena que va a ser seguramente apelada, si es que ya no lo fue, por los abogados del expresidente. Pero fíjate, Pablo, lo que dice el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, el mismo que aplaudió la condena contra Cristina y que felicitó a los jueces argentinos por condenarla. En este caso tiene otra doble vara y dice: el único delito que hizo el expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. Fíjate la doble vara, ¿no? Sí. Contra Cristina dijo estaba bien la condena, además, contra Uribe no. Uribe está acusado por su complicidad con los paramilitares y por varias masacres que hubo en Colombia alentadas desde el Estado. Es una doble vara muy explícita, es muy porno, digamos, lo jueces que pasa con radicales llaman los colombianos, a los jueces que condenaron a Uribe, ¿no? Por supuesto, de los jueces que condenaron a Cristina no dijo ni mu. Bueno, ahí están las cosas en la relación Colombia-Estados Unidos y la relación en general que está dándose Estados Unidos para con el resto del mundo. Esa carta que comentaste recién de Petro a Donald Trump, o sea, que me parece debería tener muchísima más difusión. Petro es un hombre muy activo en las redes, ¿no? Él en general se comunica como muchos líderes políticos, por tweet, por las redes sociales. Esto salió, circuló, pero es cierto que en los medios argentinos eso casi que ni se escucha. Pero digo, no solamente en términos de cuánta más información internacional debería circular por los medios, que está los medios, los canales de noticias mucho más vinculados al espectáculo de la política que a la política en sí misma, y por eso tiene
un repliegue muy fuerte sobre la política internacional, que esto está pasando, pero más en términos de construir una identidad latinoamericana respecto a los abusos de los Estados Unidos. Reconstruir una suerte de sinergia, hasta te diría un estado de ánimo. Es importante para el estado de ánimo porque contagia a las organizaciones, contagia a los dirigentes. Para los dirigentes es un espejo también. Sí. Esas cosas que en alguna vez supimos tener, insisto, la construcción de un estado de ánimo latinoamericano en pelea contra algo tan ostensible como es la injerencia estadounidense en la región. Para arrancar, digo, ¿no? Si nosotros tuviéramos todos los días, porque pienso en Petro como pienso en Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Pero también. Lula, las respuestas que le da a cada bravuconada de Trump. Estamos en un momento en que ese tipo de liderazgos latinoamericanos, de otras partes del mundo también, ¿no? Pero estamos enfocados en América Latina, en esta columna. Dado que el propio Estados Unidos, como hace Milei acá, rompe todo el tiempo los límites de la retórica, de la política, diciendo cualquier barbaridad, y lo peor del caso, haciendo cualquier barbaridad, tenemos por suerte algunos líderes de estos que menciono, inclusive por ejemplo Boric con el tema Palestina. A Boric se le puede criticar muchas cosas, pero con el tema Medio Oriente ha sido muy agresivo también, muy en el buen sentido, ¿no? De reclamar que pare la masacre de Israel. Eso tendría que tener, coincido con vos, que debería circular más. Por lo menos las posturas que tienen todos los días Petro, Sheinbaum, Lula y algún otro. Bueno, podría ser el caso de Bolivia si no hubiese tanta interna dentro de del movimiento al socialismo. Pero coincido que son temas que hay que buscar y tratar de hacer circular porque son extremadamente ilustradores del momento que estamos viviendo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Tenemos entrevista, está en línea Victoria Montenegro, legisladora Unión por la Patria. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires y además es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura. Victoria, soy Pablo Caruso con Néstor Restivo en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Gracias, Victoria, por atendernos. No quiero dejar de preguntarte algo que recién reflexionábamos, no es el centro de la charla, pero otra vez represión de la policía de la ciudad. Es un operativo conjunto, digamos, ¿no? Están fuerzas federales, por supuesto, pero la policía de la ciudad es la que salió otra vez a cazar gente en las inmediaciones del Congreso, en la movilización de jubilados y jubiladas. Nos estamos preguntando cómo es posible, dale el abordaje que a vos te parezca, pero en general nos preguntamos cómo es posible que todos los miércoles ya sabemos que esto va a ocurrir y cuál es el sentido de un operativo de estas características, que no parece estar descontrolado por completo. Sí, la verdad que vemos las imágenes y bueno, el accionar de la policía de la ciudad desde que comenzó el protocolo de Bullrich, lamentablemente con mucha violencia en las calles de la ciudad de Buenos Aires, ya intervenida por todas las fuerzas federales. De cada miércoles a nuestros jubilados, y la pregunta claramente es hasta en este caso, ¿cuándo, no? ¿Hasta cuándo se puede sostener esta práctica represiva, no? Victoria, estamos en un momento, a ver, pasaron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, pero lo cierto es que casi entrando oficialmente en la campaña bonaerense y después se nos vienen las elecciones a nivel nacional, parece estar bastante claro el escenario en términos de cuál es el momento del plan económico, qué es lo que le está pasando a la sociedad, al aparato productivo, y la pregunta sobre si eso se va a trasladar, si la explicación que la sociedad se va a dar mayoritariamente respecto de la situación económica es directamente proporcional a lo que hace el gobierno, o todavía faltan cosas que ocurran o en la oposición o en la propia sociedad para que se exprese electoralmente. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, la verdad que todos los días, ¿no? Un gobierno cuyos funcionarios además permanentemente van más allá de todos los límites. El video del ministro de Justicia de la Nación, ¿no? que es espeluznante. Somos un ministro que desde el primer día atacó fuertemente toda la política de justicia, particularmente de derechos humanos. Y en estos últimos días, con ese video que circula, en el cual ya sabíamos que había fallos a medida en la Argentina, directamente el gobierno propone leyes a medida, en este caso de quienes están investigados por trata de personas, límites que deben sacudirnos profundamente como sociedad
y que todavía tienen un enorme blindaje, ¿no? Por algunos medios de comunicación, y que todavía pareciera que no terminan de permitir que la sociedad dimensione las consecuencias de estas políticas, ¿no? Las consecuencias de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei en cuanto, por supuesto, a la economía, que se siente y se vive y se padece todos los días, y después lo que significan las políticas, la ausencia de políticas sociales, de género, de personas con discapacidad. La verdad que uno a veces escucha a los funcionarios y pareciera que no puede ser cierto, ¿no? Que un funcionario del Estado Nacional le diga a la mamá de un chico con discapacidad que el Estado no tiene la culpa de aquella discapacidad, ¿no? Uh-huh. Que un presidente convoque a hacerle bullying a un niño con discapacidad. La verdad que hay un escenario de terror. Un poco te escuchaba antes, ¿no? Que viene pasando en el mundo, ¿no? Trump y esta cuestión de llevar adelante una violencia explícita de absoluta deshumanización del otro. Y ahí esperemos que en esta elección podamos lograr que el pueblo entienda que hay otro camino, ¿no? Que no es que no es esta locura, que no es esta violencia, que no es esta crueldad. Y Victoria, que podamos... en ese contexto, ¿qué le está faltando a la oposición para poder conectarlo, para que la sociedad conecte puntos, digamos, ¿no? Bueno, ahí de diagnóstico me parece que estamos. El punto o la manera de canalizar tiene que ver con este otro proyecto alternativo. ¿Qué es lo que le está faltando a la oposición para hacer esa alternativa concreta y que se exprese en las elecciones? Sí, la claridad en el camino a recorrer, ¿no? Porque ¿eso es un programa? El diagnóstico... nosotros tenemos claridad de que esto tiene que terminarse y que hay que defender los derechos del pueblo con todo lo que somos, con todo lo que queremos representar, y que además hay una alternativa, ¿no? Porque también a veces escuchamos todo el tiempo, frente también a estas últimas semanas, a estos últimos meses, con la condena de Cristina, la proscripción y esta sensación de que no hay futuro. Nosotros sí creemos, estamos dispuestos a pelear por ese futuro, y sabemos que hay un camino y que hay una realidad muy distinta cuando uno cruza la General Paz, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay un gobernador que tiene claridad de que hay que hacer un gran frente para enfrentar a Milei, para poner un freno a esta locura y para construir una esperanza y una alternativa en la Argentina. No hace mucho tiempo vivimos muy distinto. No hace mucho tiempo se respetaban los derechos humanos de todas las personas. No hace mucho tiempo había un Estado que te protegía. Entonces, si ellos avanzan con esta locura, avanzan con esta crueldad, avanzan comprando voluntades políticas, es importante que los y las representantes tengamos claridad con respecto a que nosotros no estamos dispuestos a transar con los derechos de nuestro pueblo, y sí estamos dispuestos a defenderlos como lo venimos haciendo en este tiempo, y sí unir voluntades, ¿no? Terminar con las peleas internas que a veces desorientan seguramente muchísimo. Uh-huh. A quien no encuentra el camino. Hay un camino. ¿Y qué mirada tenés de eso, Victoria? Hoy no sé si una dirigente, una referente muy importante del espacio, del espacio que integrás, digamos, de ese campo nacional popular, me decía, yo tengo la sensación que la gente observa que hay una lista única, pero no necesariamente una lista de unidad, o por lo menos no todavía. Y la gente, lo que observa la gente es que hay quienes tienen una enorme vocación de superar las diferencias y de trabajar por la unidad, y quizás hay compañeros que todavía tengo la sensación, lo percibo todo el tiempo, pareciera que no dimensionan la profundidad de esta herida, pareciera que no dimensionan el dolor de nuestro pueblo, y frente a eso uno solo puede actuar. Nosotros todo el tiempo estamos, me toca presidir en la Comisión de Derechos Humanos, y la verdad es que la situación de aquellas personas que tienen algún ser querido con discapacidad o discapacidad, y que ya no solo son, porque nosotros hablamos siempre, por supuesto, de los sectores más populares que están más vulnerados, ¿no? Hoy por hoy está atravesando a todos los sectores, porque al no haber control, aquellas personas que tienen prepagas y que hacen un esfuerzo enorme para sostener esa prepaga, tampoco pueden tener garantizados determinados
derechos que hasta hace no mucho estaban obligados y que siguen obligados a cumplir. Entonces, frente a la necesidad urgente de actuar en defensa del pueblo, de terminar con esta locura que de hecho pone en riesgo nuestra soberanía y el mapa de la Argentina como lo conocemos, ¿no? Que quiere pulverizar toda nuestra historia, toda nuestra resistencia, todas nuestras luchas, todo lo que nos lleva adelante, nos hace un ejemplo en el mundo. Bueno, frente a esta locura hay que estar más firmes y más claros que nunca, entendiendo que tenemos que poder construir ese futuro y que es posible, además, es posible porque se ve, porque tiene compañeros. Yo confío absolutamente en el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en el enorme esfuerzo que hizo durante todo este tiempo para muchas veces estar por encima de provocaciones hasta internas y entender que lo único importante hoy es tener claridad en la defensa del pueblo. Me parece que en ese sentido, si bien hay compañeros y compañeras que todavía tengo la sensación que no terminan de dimensionar esta locura y esta crueldad, lo van a hacer porque, bueno, a prepotencia de trabajo uno avanza, ¿no? Y en ese sentido, con errores, por supuesto, pero con mucho corazón, nosotros estamos dispuestos a construir, a fortalecer esa esperanza en realidad, fortalecer esa esperanza porque ya estamos en una elección de medio término. Este gobierno, vos decías, las imágenes que uno ve, ¿cuánto tiempo más se puede sostener? Cuando el presidente, si es que logra comprar voluntades, en el Congreso veta el fondo de los jubilados o veta la reparación o la ayuda en la emergencia para las personas con discapacidad, ¿cuánto más se puede sostener esto? ¿Cuánto más se puede sostener? Es insostenible. Y Victoria, la situación económica es imposible. ¿Qué mirada tenés? Estamos charlando en Victoria Montenegro, legisladora de Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué mirada tenés sobre la postura o los planteos de Juan Grabois y de Ofelia Fernández de los últimos días? Mira, la verdad es que a mí, ¿sabes lo que me interpela mucho a veces, sobre todo en este último tiempo, ¿no? Que hay temas que son demasiado serios, ¿no? Y a veces en esta lógica de las redes o de la comunicación, pareciera que todo el tiempo hay que salir a decir cualquier cosa, ¿no? Que vale provocar como parte de un gran juego. Y volviendo a lo que te decía recién, digamos, nuestra historia está llena de profundas entregas. Yo siempre pienso en mis viejos, claro, y que salieron a jugarse la vida y seguramente no estaban de acuerdo con un montón de otros compañeros y compañeras, pero entendían que había que salir adelante y había que pelear por la patria, digo, y a veces siento que hay pronunciamientos sumamente mezquinos y egoístas, ¿no? No te digo, el esfuerzo del gobernador para lograr una unidad que, si bien vos planteás, hay que seguir reconstruyéndola, y por eso me interpela mucho la responsabilidad de la dirigencia siempre, ¿no? En cuanto a ponerse por arriba de algunas cuestiones y cuidar a la militancia, ¿no? Porque es bien complejo a veces entender lo que sucede, pelear contra semejante monstruosidad que representa este gobierno y a veces tener que responder a cuestiones que uno no comparte y así todo seguir para adelante, ¿no? Pero me parece que en este tiempo hay que ser muy cuidadoso. La política es cosa seria, es muy seria. Si este gobierno viene justamente a invitar a la ciudadanía a no votar, porque es lo que se vio en la última elección, a que deje de creer en la representación política, o si no, en todo caso, a que vote para pulverizar el Estado, bueno, más que nunca uno tiene que tener claridad de que tenemos que estar unidos, de que tenemos que pelear juntos, respetando las diferencias, entiendo, ¿no? Por lo que decís, no invalidás posturas, pero sí te parece que hay maneras de llevar adelante eso y que, bueno, en estos tiempos en donde hay que salir a gritar cualquier barbaridad para llamar la atención o para construir un punto, ahí es donde vos ponés tu preocupación o te parece que no colabora. Yo te lo digo porque a nosotros nos parece muy importante la confección de las listas, las discusiones internas de acuerdo a cómo sean, nos parecen constitutivos de la política. Por eso te hago esa repregunta sobre lo de Ofelia y lo de Juan. Y a propósito te pregunto si quisieras ser candidata a diputada nacional ahora en las elecciones de octubre. Mira, ahí me sorprendió. ¿Y cómo tendrías que resolverlo? Planteo, ¿no? ¿Cómo crees que eso se debería resolver o construir o trabajar? Y ahí terminó la pregunta, perdón.
No, mira, me sorprendió gratamente una solicitada que circularon un grupo de compañeros. Me sorprendió primero porque son compañeros a los que respeto mucho. Uno de ellos particularmente es el compañero Tomada, que vienen de otra generación, ¿no? Que tienen otras, si querés, otros códigos, y eso es lo que para mí es lo que siempre pongo en valor, ¿no? Creo que la mejor generación que tuvimos. Y por supuesto discutir y representar y ser la voz del pueblo, eso es una enorme responsabilidad, eso es de una enorme responsabilidad, y lo he hecho durante 8 años en la legislatura porteña. Seguramente me he equivocado en muchas cosas, pero creo que nunca dejé de decir lo que entendía, que aquellos compañeros y compañeras que me eligieron entendía que era necesario decir y representar, y creo que en este tiempo sí es fundamental repensar las representaciones, en eso estoy de acuerdo, pero que no se manejan solo por las redes, o que no se manejan solo desde estudio de mercado, etcétera. Me parece que hay que discutir seriamente qué queremos representar y quiénes tenemos que ser la voz del pueblo particularmente en este tiempo, digo, que sobre todo dimensionando la complejidad y lo peligroso de este proyecto de país que propone Milei, y además la profundidad de la herida, ¿no? La profundidad de la herida de cada una de las políticas que está llevando adelante. Y ahí representar al pueblo, por supuesto, es un enorme orgullo, y será o no será, no lo sé, sabemos que es bien complejo. Nosotros además pertenecemos a un espacio político y ahí es donde se tiene que dar la discusión, pero independientemente de los nombres que puedan o que podamos integrar la lista, hay que volver a poner la política y estas discusiones de cara a los problemas de la gente, de cara a octubre, y principalmente al país que queremos reconstruir a partir del 2027, ¿no? Victoria, gracias como siempre, un abrazo grande. Un abrazo a vos. Victoria Montenegro, legisladora porteña, Unión por la Patria, reflexionando un poco sobre el momento, el diagnóstico y sobre todo la construcción de alternativas y, bueno, varios de los debates que se están dando en estos días hacia adentro de ese propio espacio político. 5:40. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Daniel Tonietti está en AM530. Vamos a saludarlo al secretario general de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan. Abel, muy buenos días, ¿cómo estás? Acá hay un intento claramente de someter a la grande mayoría popular y fundamentalmente a los trabajadores mediante un proceso político, económico y social que cada vez ajusta más sobre las grandes mayorías populares y fundamentalmente sobre los trabajadores, que tienen hoy por hoy un cepo a la hora de discutir la paritaria. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgo que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Ideas que vuelvan. Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Que vuelvan las ideas. Que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva. Que vuelvan. Mucha información, muy rápido les cuento, 17:15 la temperatura ahora, mañana jueves en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, mínima 12, máxima 18 grados. Mañana va a estar mayormente nublado todo el día y a la noche sí tormentas aisladas. Las lluvias o la inestabilidad que se esperaba para el viernes se adelanta al jueves por la noche con alguna probabilidad. Viernes sí, ya tormentas y lluvias durante toda la jornada que van a durar hasta el sábado por la mañana. Después mejora. Sábado a la tarde, domingo en general, mejora un poquito. Pero tendremos de jueves a la noche a sábado a la mañana inestabilidad en Buenos Aires y alrededores. ¿Qué te voy a decir? Es tu cumpleaños, no te voy a censurar hoy. Hacé lo que quieras con los efectos de tormenta Charlie querido. Contarles que por Copa Argentina, Independiente Rivadavia Mendoza le ganó 2-1 a Central Córdoba de Rosario. Dato particular que les contaba de este partido. Que en los dos equipos jugó en Trilche Karlovich y un querido amigo del programa, Marcelo López, colega de Mendoza, me mandó una foto de la última entrevista radial al Trinche, que se la hizo él con su equipo, el 7 de septiembre del 2019, falleció en mayo del 2020,
el Trinche Karlovich, bueno, y esta particularidad de este partido. Y contarles que de la Primera Nacional, el único partido que se está jugando, para mí un torneo espectacular de la Primera Nacional, el gran Deportivo Madryn, el aurinegro, le está ganando 2-1 a Quilmes, allí en el sur, en nuestra Patagonia. Faltan 8 minutitos nomás. Algún otro día les cuento algunas historias y anécdotas del Deportivo Madryn. 5:48, en un ratito, ¿qué nos vas a contar, Néstor? ¿Qué nos quedó por ahí? Se empezó a calentar los motores de la reunión anual que tienen siempre en septiembre los integrantes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este mes de septiembre, sin duda, el tema Gaza va a ser central. Se cree que va a viajar el primer ministro Netanyahu, y hubo una decisión de varios países de la ONU para reconocer al Estado de Palestina, finalmente tomar esa decisión para ver si esto empuja una solución al problema en Gaza. Lo comentamos en un ratito. Ya voy otra vez al Congreso, o a las inmediaciones del Congreso, porque sigue desplegado ese operativo bestial, brutal, operativo policial en el marco de la represión. Creo que hay cerca de 40 heridos. Ahora le vamos a preguntar a Fabián a ver qué información tiene, porque también hay personas detenidas. Solamente recordarles, por esto mismo, por estas coberturas, por este carácter, por esta esencia que tiene la 530 y nuestra comunidad, saben que es imprescindible para que esta comunidad sea posible, que el aporte, la suscripción. Hay algo que ya se logró y tiene que ver con una mejora muy importante en lo técnico de la radio, y que se sigue mejorando, pero también es importante y se va consolidando poco a poco los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la radio, para ir cumpliendo con lo que se requiere, y sobre todo para también que más gente se sume a laburar en la 530. Con la suscripción, además, sepan que tienen la posibilidad de recibir entradas de teatro, a recitales, invitaciones a charlas, también descuentos en distintos productos y comercios. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Ingresan a www.am530somosradio.com, ahí cliquean en el botón que dice Asociate, o en el banner que lleva a la página de nuestra comunidad, eligen la suscripción que esté a su alcance, hay muy económicas, presionan el botón Unirme y listo, ya son parte de la comunidad 530. Hay un alias que es muy sencillo, Radio AM 530 es, insisto, el alias, y cualquier duda alguien atiende siempre de nuestro equipo al 11 64 19 1650, 11 6419 1650. Me voy a la calle del Congreso. Fabián Wallman, otra vez, ¿cómo está la situación? ¿Qué tal, Pablo? Mira, ahora el cordón policial atraviesa la calle Rivadavia en la esquina más cercana al Congreso de Rodríguez Peña. O sea, impiden avanzar y trataron de hacer un corralito con todos los manifestantes detrás de esta línea de policías de la ciudad, que están con escudos, con sus acostumbrados cascos, y los que están detrás de ellos, que son los de chaleco celeste, que se encargan de marcar a aquellos que de alguna manera se presentan como posibles sospechosos. De hecho, hace un ratito se llevaron a 2 personas que les hicieron una... yo le pregunté al policía por qué se lo llevaba, me dijo que era por averiguación de antecedentes, y efectivamente lo hicieron acá en un costado a 15 metros de Avenida Rivadavia, y luego lo liberaron. Igual están absolutamente desbocados, Pablo. Si te acercas un poco te empiezan a agredir directamente y a empujar para que no te coloques en lugares en los que ellos no decían. No se puede, por ejemplo, avanzar por Montevideo ahora sí lo están dejando pasar. Hace un minuto no se podía avanzar por Rodríguez Peña hacia Bartolomé Mitre, en estos momentos sí. Te cuento que son 7 las personas detenidas hasta este momento. Hubo una persona retirada en ambulancia por la gente del CEPA y 2 heridos más, por lo menos que yo he podido recabar esa información. Se dieron situaciones bastante, yo no llamaría ridículas, que por ejemplo una treintena de policías de estos del chaleco y los de uniforme rodeen a 5 personas y las obliguen a trasladarse después de la línea de los uniformados. Es que, Fabián, decís bien, estamos en un momento en el que en cada escena, como en la que estás narrando en este momento vos, y en términos generales convive lo ridículo con lo cruel, lo ridículo con lo brutal, conviven paso a paso en este tiempo. Sí, no hay ninguna otra palabra. Inclusive, te digo más, te diga la brutalidad. Hay un hotel aquí a 20 metros entre Rodríguez Peña y Paraná, sí, que es un hotel
de esos de antiguos, con hotel familiar. Un hotel familiar, efectivamente, al cual directamente tomaron en el primer piso una de las habitaciones y allí se colocó un equipo de filmación de la policía de la ciudad, Hotel Plaza Congreso, en la habitación que está justo prácticamente sobre la puerta y que está en línea con la senda peatonal, está ubicado un policía de la ciudad con equipo de filmación. Imagínate, no sé, la situación que se vive ahí con los policías entrando, no quiero ni pensarlo, claro. Ni pensarlo. Bien. Bueno, a ver, voy a preguntar a la gente del CEPA si tiene alguna novedad más sobre heridos. La gente del CEPA y la gente de Chaleco Naranja. La gente no, del Charqueto. Ellos de la Comisión Provincial de la Memoria. Tengo 7 detenidos. ¿Ustedes cuántos tienen? Exacto, también lo mismo. 7 detenidos. No sé los nombres, pero... Sí, yo los nombres los tengo, pero ahora te los paso si querés, no tengo problema. Pero, y personas heridas tienen... en claro no, pero aproximadamente 30 personas heridas. Hay que ver si se comparten esos números, pero 30 heridos por lo menos. Gracias. ¿De tu nombre? Ignacio. Gracias, Ignacio. Tremendo. De la Comisión Provincial de la Memoria. Bueno, sí, el número que vos dabas al aire antes de mi intervención, 30 personas heridas. Te reitero, lo que hicieron cuando estábamos al lado de Nicolás Munafó, el cronista del C5N, yo no lo había visto nunca. A 2 metros míos, el chabón estaba disparando al piso. Y parecía una pistola, no sé, los balines después se empezaron a sacar como una especie de gas pimienta. Pero realmente en un primer momento tampoco te das cuenta. Sí, claro. Tampoco visualizás. Quiero decirte, Fabi, estamos en las horas en las que se identificó al policía que le tiró un perdigón, no sé con qué tipo de munición, al ojo, a la cabeza a Jonathan Navarro. Sí. Y se observan las imágenes que reconstruyó el mapa de la policía, como el tipo se pone en punta de pie y dispara a no sé cuánto, 10 metros, le dispara menos, le dispara a la cabeza a Jonathan Navarro. Tremendo. Sí. Bueno, ahora se está desplazando hacia atrás. Después el grupo, se puso un poquito más allá sobre Avenida Rivadavia, cerca de Paraná. ¿Hay gente movilizada todavía? ¿Hay gente movilizada? Hay muy poca gente, muy poquita gente. Yo no llegué ni siquiera a la esquina de la circunvalación allí, pero hay muy poquita gente movilizada. Se empiezan a retirar ahora, la policía de la ciudad empieza a caminar por la vereda. Pareciera que ya no hay nada que nadie los de alguna manera amedrente. Está absolutamente vacía. Rivadavia. Bueno, Fabián, gran trabajo como siempre. Solamente recordar, porque es parte, convivimos con esto, ¿no? Se está viralizando la respuesta que le dio a Fabián Walman, nuestro compañero, el jefe de gabinete Guillermo Franco, respecto de esa filmación en la que se ve al ministro de Justicia, Cunio Libarona, tratar de armarle una suerte de lavada de cara a este ex espía de la CIA, o personaje muy, muy controvertido, para que pueda reinsertarse en la vida aquí de alguna manera su imagen en la Argentina. Y Franco te dijo que no vio el video y que le parece que no hay nada raro ahí, ¿no? Que no, me dijo, no vi el video y después, pero no hay nada raro ahí. Me dijo, no hay nada raro. Todo lo que dijo, efectivamente habló de un tema, o sea, se contradijo la misma respuesta, dijo que no lo había visto y finalmente el pez por la boca muere y terminó admitiendo que se había preparado una respuesta, pero se ve que la respuesta que dio no coordinó una con la otra y se pisó el palito solo, como decimos comúnmente. Gran trabajo como siempre, Fabián, un abrazo. Abrazo por ahí, hasta luego. Fabián Walman desde Congreso es extraordinario. Lo que te decía de Franco, ¿no? En el arranque del programa charlamos con Néstor. No, la verdad que no vi absolutamente nada y no me parece nada raro lo que vi. Una cosa tremenda. 5:57, breve tanda y estamos, dale. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.
¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, nos estamos despidiendo. Ya había Andrea Recupero para la vuelta completa en la 530. Néstor, mañana desarrollamos más, pero si querés retomemos título y bajada. Sí, 15 países en Naciones Unidas van a presentar un pedido para que se reconozca el Estado palestino como forma de contribuir a la paz. Andorra, Australia, Canadá, Finlandia, Francia, que ya lo hizo, Irlanda, Irlanda, Luxemburgo, en fin, Nueva Zelanda, Noruega. La novedad puede ser que la propia Gran Bretaña anuncie en septiembre, si no frenó la masacre ahora, su reconocimiento del Estado palestino. Hoy se llegó a más de 60.000 víctimas, lo que Israel sigue diciendo que es una campaña de difamación contra Israel. Bueno, yo creo que septiembre va a ser un mes muy relevante en términos de caja de resonancia lo que va a ser esa asamblea respecto de la masacre en Gaza. Feliz cumpleaños, Charlie Escalante, gran compañero, gran profesional. Nos alegra mucho poder compartir el día de tu cumpleaños y muy feliz año. Empezás a vivir los 49, sabelo, ¿no? O sea, cerró los 48, empieza a vivir los 49, habitar los 49. Bueno, gran laburante, insisto, y gran persona. Nos vamos, Vicente Castro en la operación de video, Alejandro Lemón en la producción, Fabián Waldman, cronista en las calles, Mariano Randazzo edita y el querido Nico Lacaba nos coordina. Nos reencontramos mañana, seguramente equipo completo. Abrazo, Néstor. Hasta mañana. Pasen bien.